Hola niños, hoy trabajamos con el área de comunicación. Nuestra actividad se titula Leemos sobre la diversidad de las plantas. Nuestra meta es leer para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborar un resumen. El texto que vamos a leer se titula Diversidad de especies biológicas, flora. Comenzamos observando el texto para responder ¿qué te llama la atención del texto? ¿De qué tratará? ¿Estará dirigido a una sola persona? ¿Por qué crees eso? ¿Crees que contiene información útil para tu indagación? Y este es el texto sugerido. El título, Diversidad de especies biológicas, flora. Tiene una parte introductoria, la imagen de un niño observando con una lupa, un subtítulo, riqueza de flora, y al costado, un gráfico estadístico titulado Registro cronológico de especies de plantas peruanas reconocidas. Tenemos otro subtítulo, Plantas nativas del Perú. Cuando me habla de nativas, seguramente serán plantas originarias del Perú. Continúa con la información de las plantas nativas y presenta un cuadro de doble entrada. En el cuadro de doble entrada están mencionadas algunas especies que nosotros conocemos y sabemos que son de nuestro país. Papa, tomate, ají, rocoto, algodón, maíz, quinoa. También existe otro subtítulo, sobre algunas especies amenazadas. Nos presenta una tabla de frecuencias en el que podemos ver porcentajes y número de especies de algunas familias de plantas. También tenemos un gráfico de barras que presenta porcentajes titulada Categoría de amenaza en flora. Además presenta información sobre la fuente de donde ha sido extraído el texto. Una vez desarrollada la observación podemos responder a las preguntas. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿De qué tratará? Puede ser el título, los subtítulos, las imágenes, los cuadros estadísticos, etc. Y escribe también ¿de qué crees que tratará? ¿Estará dirigido a una sola persona? ¿Por qué crees eso? Es obvio que está dirigido a cualquier persona que pueda leer el texto. ¿Crees que contiene información útil para tu indagación? Como nuestra indagación trata sobre la diversidad de plantas, sí va a contener información útil para nuestra indagación. Con esta observación que realizaste, te diste cuenta que es un texto expositivo porque nos presenta información para ampliar nuestros conocimientos. Antes de empezar con la lectura, vamos a revisar la meta de esta actividad y responder a la pregunta ¿con qué propósito leeré? Nuestra meta es leer para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborar un resumen. Entonces, ¿con qué propósito leeré? Leeré para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborar un resumen. Durante la lectura, deben identificar el título central. Deben leer la información y relacionarla con los gráficos. Entonces se darán cuenta de que tanto la información general y la adicional de las tablas se complementan. Cuando lean los párrafos, subrayen o anoten al lado la idea importante o el dato que te sea útil para tu indagación. Cuando leas el gráfico estadístico, no pierdas de vista la relación que hay entre los años y la cantidad de especies. También lee la interpretación que está debajo, pues te ayudará a comprender lo esencial. Puedes hacer anotaciones al costado. Cuando leas las tablas, ten en cuenta que son de doble entrada y debes relacionar los datos para identificar la información que te interesa. Puedes anotarla al lado. ¿Te diste cuenta de que hay un gráfico de barras muy particular? Compara las barras para obtener información importante. No olvides de conocer quién es el emisor. Si es necesario, lee nuevamente el texto y si alguna palabra es muy complicada de entender en el mensaje global de las ideas, te sugerimos que utilices tu diccionario y así conozcas el significado. Entonces vamos a leer. Diversidad de especies biológicas. Flora.
En el año 2019, el Ministerio de Ambiente del Perú publicó el sexto Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica. El documento inicia afirmando que Perú es un país megadiverso y que nuestro conocimiento sobre las especies biológicas existentes está en constante crecimiento. Las listas y el número de especies conocidas de cada grupo cambian frecuentemente como resultado de la descripción de nuevas especies, el registro de algunas no reportadas anteriormente en el territorio nacional, revisiones de su nombre y clasificación. Así se producen cambios y arreglos en la nomenclatura de cada una de ellas. También vamos subrayando algunos aspectos importantes. Nos dice que el Perú es un país megadiverso porque existen diversas especies biológicas en constante crecimiento. Lo ha publicado el Ministerio de Ambiente en el sexto Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica el año 2019, o sea, el año pasado. También nos dice que el número de especies de plantas conocidas cambia frecuentemente como resultado de la descripción de nuevas especies y se van registrando algunas plantas no reportadas anteriormente. Así se están produciendo cambios y arreglos en la nomenclatura de cada una de ellas. Pasamos al primer subtítulo. Riqueza de flora. A continuación se presenta un gráfico con información actualizada de la riqueza de especies de flora que existe en el Perú, basada en la literatura publicada y en la consulta que se realizaron a expertos. En los últimos años, varias publicaciones han mejorado nuestro conocimiento sobre el número de especies vegetales en nuestro territorio. El número de especies vegetales peruanas reconocidas se estima en 20.533. Entre los años 2014 y 2018 se han descrito al menos 171 nuevas especies de plantas y registrado por primera vez 19 especies, lo que da un total de 190 especies nuevas a favor de nuestra riqueza en biodiversidad. Esta parte del texto nos informa que el número de especies vegetales que existen en nuestro país llegan a 20.533 especies de plantas. Además nos dice que entre los años 2014 y 2018 se han descrito al menos 171 nuevas especies de planta y además se han registrado 19 especies nuevas, haciendo un total de 190 especies nuevas a favor de nuestra riqueza en biodiversidad. El gráfico estadístico que nos informa lo siguiente: los años que han ido pasando hasta el año 2017 y la cantidad de especies que han ido reconociéndose durante esos años. Aproximadamente el año 2003 se habían registrado 18.652 especies de plantas. Llegando al 2009 ya teníamos registradas 20.375 especies de plantas. Para el año 2013, esta cantidad subió a 20.585. El año 2017 sufrió una ligera caída. Es importante leer esta parte que está debajo del gráfico estadístico. Dice, el número total de especies reconocidas disminuyó en 52 especies desde 2013, como lo vimos acá. De 20.585 se bajó a 20.533. No es que las plantas se hayan extinguido o hayan desaparecido. Se debe a arreglos taxonómicos y eliminación de sinonimias. Quiere decir que algunas plantas se habían registrado varias veces con el mismo nombre. Pasamos al siguiente subtítulo. Plantas nativas del Perú. En el informe también presentan la diversidad de plantas nativas o diversidad genética que el país tiene. Se detalla que es amplia y compleja porque reúne la variabilidad intraespecífica de especies domésticas y silvestres. En la actualidad no se cuenta con bases de datos con respecto a las especies peruanas silvestres. No obstante, existe la necesidad de contar con esta información. Sin embargo, se puede destacar y describir el esfuerzo que se ha desarrollado para conocer la diversidad genética de especies vegetales cultivadas. En este párrafo nos dice que el informe presenta la diversidad de plantas nativas que tiene nuestro país, que es amplia y compleja, porque reúne la variabilidad de especies domésticas y silvestres.
También nos informan que no se cuenta con base de datos con respecto a todas las especies silvestres peruanas. Además de las especies mencionadas en la tabla, se han estudiado las siguientes. Kiwicha, cuyo nombre científico es Amaranthus caudatus. Tarwi, su nombre científico Lupinus mutabilis. Sachainchi, su nombre científico Plukenetia volubilis. Yuca, su nombre científico Manihot esculenta. Camu camu, Mirciaria dubia. Castaña, Bertholletia excelsa. Cedro, Cedrela odorata. Y Chihuahuaco, Dipteryx micrantha. Asimismo, han identificado variedades promisorias de especies vegetales como achiote, arracacha, chirimoya, maní, mashua, tuna, yacón, piñón blanco, entre otras. En esta parte del texto nos enteramos que han sido estudiadas varias especies de plantas nativas de nuestro país. En la tabla de doble entrada tenemos a la papa, al tomate, al ají, al rocoto, algodón, maíz y quinoa. De la papa nos dicen que existen 7 especies domesticadas, 4 subespecies domesticadas, 98 especies silvestres, más de 4.000 variedades. Las especies de papa domesticadas están mencionadas en esta parte. Por ejemplo, el Solanum ahanwiri. En cuanto al tomate, podemos decir que hay una especie domesticada y 13 especies silvestres. También tenemos el ají, con 4 especies domesticadas. Y estas son las 4 especies domesticadas, por ejemplo, el Capsicum annuum. En cuanto al rocoto, tenemos una especie domesticada, la que se llama Capsicum pubescens. En cuanto a algodón, tenemos una especie domesticada que es el Gossypium barbadense. En cuanto al maíz, tenemos 52 razas. La especie domesticada, el Sea maíz. En cuanto a la quinoa, tenemos 24 razas. La especie domesticada, Chenopodium quinoa. Una vez leída esa parte, pasamos al último subtítulo sobre algunas especies amenazadas. En el informe se enfatiza que, desde el 2006, no se presentan cambios en el número de especies de flora silvestre amenazadas reconocidas por las normas peruanas. Estas son las cifras de las especies vegetales en esta condición. Flora amenazada. Familia orquídeas. 46% de 301 especies. Las solanáceas, 9% de 57 especies. Las asteráceas, el 8% de 51 especies. El cactus, el 6% de 39 especies. Las malváceas, el 4% de 28 especies. Las fabáceas, el 2% de 17 especies. Los rosales, el 2% de 15 especies. Las palmas, el 2% de 12 especies. Y otras familias de plantas, el 21% de 138 especies. También podemos observar un gráfico de barras sobre la flora que está siendo amenazada en nuestro país. En peligro crítico, 194 especies, que representan el 25%. En peligro, 73 especies, que representan el 10% de las plantas. Y en estado vulnerable, 391 plantas, que hacen el 50%. ¿De dónde se ha sacado esta información? Ha sido publicado por el Ministerio de Ambiente el año 2019 en el 6º Informe Nacional sobre Diversidad Biológica. La diversidad en cifras. Una vez leído el texto, podemos responder: ¿de qué trata tu indagación? De acuerdo a la meta, trata sobre la diversidad de las plantas. ¿Qué información identificada en el texto se relaciona con tu indagación? Como estamos hablando sobre la diversidad de las plantas, entonces todo el texto que hemos leído se relaciona con nuestro motivo de indagación, que es conocer la diversidad de las plantas. Entonces anotamos todos los subtítulos que tiene nuestro texto. Como les había dicho, tenemos que hacer algunas anotaciones y subrayar partes importantes del texto. Esas ideas subrayadas y anotaciones las vas a escribir aquí a manera de un listado. Luego ya tienes que prepararte para escribir tu resumen. Vas a agrupar las ideas que anotaste según el siguiente cuadro. Ideas sobre la cantidad de flora de nuestro país.
Ideas sobre las plantas nativas de nuestro país. Ideas sobre las plantas que se encuentran amenazadas y los datos de la fuente. Por lo tanto, vas a armar un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos y 4 párrafos. Por eso dice aquí que escribas tu resumen. Usa los conectores, asimismo, también, es decir, porque, ya que, debido a que, sin embargo, etc. También los signos de puntuación, puntos, comas, 2 puntos, puntos y comas, comillas y otros que consideres para mejorar tu texto. No te olvides de ponerle título. Tu texto va a ser un resumen del texto que se ha leído. Luego, tienes que revisar y evaluar tu propio trabajo, respondiendo sí o no a las preguntas del cuadro. Si, por ejemplo, mencionaste la cantidad de flora que tiene nuestro país, si explicaste por qué nuestro país es megadiverso, si explicaste cuándo una planta es nativa y cuáles son plantas nativas, etc. Tu resumen también debe estar en tu cuaderno de experiencias que has preparado la semana pasada. Además, puedes hacerle unos dibujos que lo acompañen y complementen la información. Por último, responde: ¿qué aprendí hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo fácil y difícil? ¿Por qué? ¿Qué tendré en cuenta para cuando me toque elaborar otro resumen? Felicitaciones por cumplir con tus tareas. No te olvides de enviar la evidencia a tu maestro, a tu maestra para que revise y retroalimente.